Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentres? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es la lectura bonus para ellos y ellas del signo de Géminis. Muchísimas gracias también Géminis por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like. Gracias por tu apoyo, corazón. Te pido por favor si puedes ver lo que es la lectura completa y si puedes ver lo que es el comercial completo. ¿Para qué? Para que YouTube vuelva a reactivar otra vez el canal, para que YouTube vuelva otra vez a promocionar lo que es el canal. Llevo mucho tiempo ausente, no estoy entregando videos de esa forma que hacía 30 a la semana o más. ¿Por qué? Porque me estoy recuperando de una operación. Pero aquí estoy, ¿vale? Poco a poco voy a estar entregando más videos. Apóyame por favor, mi querido Géminis. Cariño, las lecturas bonus. Hablamos de tu ex, hablamos de trabajo, se extiende un poco más la lectura, pero sobre todo la lectura bonus está enfocado en lo que es en la parte espiritual, para que tú puedas encontrar tu camino, tu verdad o simplemente claridad en tu vida. Vamos a ver qué nos quieren decir tus arcángeles para vosotros. Clarividencia. El arcángel Raziel, yo ayudo a que tu visión espiritual despierte totalmente para que puedas ver con claridad el amor celestial. Para muchos de vosotros que me siguen lo que es en mi canal, ¿tú te has dado cuenta, Géminis, que siempre los arcángeles, o siempre la parte divina, siempre el universo, va por una línea, siempre te hace recordar, o siempre te está mandando mensajes, señales, de que tú tienes una parte espiritual muy elevado, de que tú tienes un acercamiento con Dios? Es que siempre te lo dice. Siempre, porque mira, clarividencia, vas a estar muy intuitivo, estás muy intuitiva, estás con esa energía de poder reconocer o poder diferenciar entre el bien y el mal. Vas a estar de repente, quizás tu intuición te dice, esta persona está sufriendo, esta situación no es correcto, tengo que reinventarme lo que es en el trabajo. O sientes de repente si alguien viene vestido de cordero, pero al final es un lobo o es una loba, como que tu intuición. Señales a través de los sueños también, Géminis. Señales a través de los sueños. Señales de repente que tú un día estás en casa, supongamos. Tú vives en una ciudad, Richard, donde yo vivo, no existe ningún tipo de ave, y menos palomas. Habrán buitres, porque las personas que te rodean, que te desean el mal, son buitres, ¿vale, cariño? Pero no hay palomas. Pero sin embargo, ni aves, pero sin embargo, siempre en mi cocina, en mi casa, en mi cuarto, aparece una pluma. O aparece de repente esa flor que yo te digo, un diente de león. O puede ser que aparece, yo qué sé, cualquier animal que tenga aves, menos una mosca o un moscarrón, no. Richard, ha aparecido un murciélago, no. Aparece insectos o aves, quizás de repente una libélula, quizás de repente una mariposa, la cual no te da temor, al contrario, te sorprende porque aparece. O en tu ventana se aparece de repente una palomita o algo por el estilo. Yo sé que esto a lo mejor de repente para muchos de ustedes parece una tontería. Richard, ¿qué va a hacer? O sea, que si se para una paloma en mi cabeza hay una señal, cariño. Hay una señal. Los animales no se acercan a las personas y más un animal que es salvaje. No, se acerca a ti ¿por qué? Porque puede ver tu corazón, porque sabe que tú eres un ser de luz, porque sabe de que tú lo vas a proteger. No se va a acercar al enemigo, cariño. No son tontos los animales, ¿vale? No vayas a pensar que porque son animales, su instinto de supervivencia no va a estar ahí. Se acercan a ti, aparecen en tu casa porque sienten tu energía, sienten tu evolución, sienten de que tú eres un ser de luz, Géminis. Es algo que tú tienes que saber diferenciar, ¿vale? Otra cosa que a lo mejor me dice Richard, en mi casa, recuerda clarividencia, vas a recibir señales. En mi casa ha aparecido de repente una serpiente, un sapo, un murciélago, lo que te decía. Entonces tienes que ir con cuidado. Ese tipo de animales que a ti te causan temor, que tú sabes que te van a hacer daño, puede ser claramente que te están advirtiendo o te están diciendo, te han hecho un daño, te han hecho de repente magia, han trabajado lo que es en tu contra. Tienes que hacer caso de las señales que te llegan. Es muy importante. Yo sé que a lo mejor de repente hay un grupo, la mayoría, que dice Richard, yo solamente quiero saber de mi ex, porque es así. Yo le soy sincero. Tú sabes que yo no tengo pelos en la lengua, cariño. Pero, ¿quién te dice a ti que a lo mejor dentro de tu casa hay mala vibra? Dentro de tu casa lo sientes como pesado. O que a lo mejor me dice Richard, cada vez que yo me encuentro con la persona de mi interés, o cada vez que yo salgo con mi familia fuera de casa,
Todo es paz, todo es tranquilidad, todo es armonía, pero es estar dentro de casa y no sé qué pasa. Empiezan las discusiones, se rompe algo, mi hijo se enferma, yo me enfermo, me da dolor de cabeza. Tranquilamente tu casa está lleno de mala vibra, está lleno de mala energía. Tienes que empezar a shaumar. Lo que yo digo siempre, shaumar, es una palabra quechua, ¿vale? Tienes que empezar a pasar incienso por toda tu casa. Tienes que llenarle de buen aroma, de buen ambiente. Echa alrededor de tu casa un poquito de sal o simplemente en la puerta de tu casa. Richard, que la gente va a ver la sal. Pones un tepate, ¿cómo lo dicen? Tepate, ¿no? O tapate. Vale, como una alfombra, que es para limpiarse los pies, lo pones encima. No puedo pronunciarlo, así me estoy recuperando, ¿vale? Tepate creo que lo dicen, no me acuerdo. Entonces pones una franjita de sal en la puerta de tu casa, cualquier tipo de sal. Verás que el enemigo no va a entrar, cariño. Tienes que empezar a cuidar tu casa. Si yo te estoy dando todos estos mensajes, no es en vano, es porque las energías me dicen entrega ese mensaje. Muy bien, vamos a ver ahora qué nos quieren decir vidente de luz para vosotros con mucha fe. Recuerda que es una lectura bonus, pero es una lectura general. Vamos a ver. Mi querido Géminis, gracias por tus oraciones. Yo he estado viendo cada comentario, me cuesta responder a todos, pero gracias por tus oraciones. Yo sabía que tú lo ibas a hacer, cariño. Yo sé que tú tienes un altar en casa. Yo sé que tú tienes un santo o la fotografía de una persona especial en tu billetera que te cuida, que te protege. Lo sé, cariño, porque tú y yo tenemos una conexión. Vamos a ver qué me dicen el tarot vidente de luz. A ver, empezamos, cariño. Tenemos aquí la carta del Rey de Bastos y tenemos aquí la carta del 9 de Copas. Siento que muchos de vosotros es como si tuvieran un conflicto interno, como si hubiera lo que es una lucha interna. Por una parte tú piensas en alguien, por una parte tú recuerdas a alguien, pero también necesitas de repente ya liberarte de esta energía, liberarte de esta persona. Es como el bien y el mal, ¿vale? Es como si me dice Richard, yo soy consciente que si sigo pensando en él o en ella, me hago daño. Yo soy consciente que tengo que pasar página, que tengo que olvidar. Yo he intentado, pero me cuesta. Es como si tuvieras una lucha interna, un conflicto interno, porque hay un deseo, hay una atracción, pero también tú quieres liberarte. Es como si en algún momento dices, pero este desgraciado, este cucaracho, esta cucaracha, ni que fuera el último hombre de mi vida, ni que fuera la única mujer del mundo, el único hombre del mundo. Entonces tienes como una lucha. A veces te sientes como un poco mal contigo mismo, como que hay un conflicto, como que reniegas, pero tú quieres liberarte. Esto cuesta, cariño, ¿vale? Cuesta porque todavía como que los sentimientos o la conexión entre ustedes dos todavía está ahí. Un grupo de ustedes de repente la conexión es porque puede ser que existan hijos, porque detrás hay un león que representa a los hijos. Puede ser que está dentro de tu grupo de amigos, de amistades, o que simplemente, cariño, hay una conexión muy fuerte. Eso también puede estar vinculado para aquellos que han terminado lo que es una relación, como también para aquellos solteros y solteras que recién están conociendo a una persona, pero que a lo mejor de repente no te sientes correspondido o correspondida a lo que es al 100%, pero tú quieres liberarte. Yo creo, Géminis, que a ti lo que te pasa es que es algo diferente, o me dice Richard, son muchos años de convivencia con esta persona, por eso que me cuesta olvidar. Yo te entiendo, cariño, lo raro sería que tú olvides de la noche a la mañana, te diría, pues eres un aliens, ¿vale? Eres un extraterrestre, porque eso no sería normal, o eres una psicópata, o eres una loca. Richard, me dices todo lo malo. Es que eso sería lo malo, cariño, que tú de la noche a la mañana olvides a una persona, aunque no hayas convivido, ¿vale? Pero la ilusión, eso sería lo malo. Pero tú aún sabiendo que esto es como un bloqueo para ti, te cuesta. Tienes que empezar a trabajar, porque es muy importante, nos dicen, tu liberación. Es muy importante que tu avance, en pocas palabras, ¿vale? Esto es lo que está referido a lo que es en el pasado o lo que te está pasando. Esto incluye también para aquellos que son solteros y solteras, pero que tienes a alguien en tu mente. Tienes una lucha interna. Richard, a mí me sorprende. He tenido mejores oportunidades, pero no sé por qué este hombre o esta mujer está en mi mente. Vamos a ver el presente que está pasando para vosotros. Siento un Virgo, Géminis, siento un Virgo. Si menciono signos sin querer, es porque está aquí.
Tenemos la carta de la reina de espadas. ¿Ves, cariño? Veo que aunque tú de repente te muestres un poco frío, un poco fría, o ellos, veo que todavía está el recuerdo o está el sentimiento entre vosotros dos. Solamente yo lo que siento aquí que hace falta comunicación, cariño. O hace falta de repente que uno de vosotros dos tome las riendas. Yo creo, Géminis, que hay un grupo de ustedes, no todos, hay un grupo de ustedes que se está protegiendo. Hay un grupo de ustedes que está como a la defensiva, está como atento, en son de alarma. Richard, no vaya a ser que esta persona solamente va a volver otra vez a mi vida para jugar con mis sentimientos. No vaya a ser que esta persona simplemente está conmigo para pasar el rato, porque si tú te das cuenta, esta mujer, o puede ser un hombre, recuerda que en las energías no distingue entre sexo. Hay una espada, ¿ves? Tú estás a la defensiva, pero tú lo estás pensando. Él o ella te está pensando, pero creo que tú estás a la defensiva, mi querido Géminis. Tus motivos tendrás. Puede ser que esta persona pues simplemente no ha jugado bien contigo, puede ser que ha existido una traición o esta persona no te ha hecho sentir bien, pero tú estás a la defensiva. Sale la carta del mundo y sale aquí la carta del 10 de espadas. A mí me están diciendo que ha llegado el momento de que tú cierres un ciclo. Ha llegado el momento de que tú sientas el poder de Dios. Mi querido Géminis, ¿te ha pasado en algún momento en la cual de repente me dice Richard, yo siento una energía que entra desde mi cabeza, desde la mollera de tu cabeza y cubre todo tu cuerpo, cubre todo tu ser? ¿Te ha pasado esto, Géminis? A pesar de que a lo mejor de repente yo siento que muchos de ustedes de repente son un poco incrédulos también. A lo mejor me dice Richard, a mí me ha pasado, pero yo creo que a lo mejor es algo natural. No puedo decir que es algo natural, es algo espiritual. Date cuenta en esta carta del mundo. La carta del mundo nos refiere a lo que es al huevo cósmico, regalos de Dios, regalos del universo. Si tú te das cuenta en esta mujer o puede ser un hombre, es cierto que tú pones una pequeña barrera, pero baja una energía del cielo y te cubre todo. Fíjate bien en esta carta. La carta del 10 de espada me están diciendo, como esta energía va a empezar a cubrir tu ser, va a empezar a cubrir tu cuerpo, la energía que en algún momento partió, que en algún momento se fue, y esto está vinculado especialmente para aquellos que han tenido una relación o para aquellos que a lo mejor sienten de que ya no va a volver una persona. Esta energía te dice, tienes el poder de atraer lo que tú quieres. Lo que tú quieres. Recuerda la carta de clarividencia, atraer lo que tú quieres. Pero nos están hablando también lo que es en futuro, porque estas dos cartas nos hablan de futuro. Entonces, yo lo que te puedo decir, Géminis, yo sé que tú estás un poco a la defensiva, yo sé que a lo mejor de repente estás cuidando tu corazón, la cual se respeta, pero nos dicen, tienes el poder de atraer lo que tú quieres. Aquí hay otro punto que tú tienes que tener claro, Géminis. El que tú desees a alguien no quiere decir que esa persona sea bueno o sea mala. Tú tienes que hacer un balance si vale la pena de que tú inviertas tanta energía, tanto poder a que vuelva una persona a tu vida. Tú tienes que ser consciente si esta persona vale la pena o no vale la pena. Porque nos están diciendo también lo que es en la economía, en el proyecto. Esa energía que tú puedes estar invirtiendo para que vuelva un ser amado que a lo mejor no se merece, lo puedes invertir ¿para qué? Para que tú atraigas la abundancia, para que tú atraigas el dinero. Entonces, si tú en estos momentos estás invirtiendo energía, por eso ya nos dicen de liberación, en diciendo, Richard, bueno, este hombre, esta mujer me engañó, me fue infiel, pero yo quiero que vuelva. Pero en estos momentos también estoy viendo que me afecta mi economía, me afecta mi trabajo. ¿Por qué inviertes energía en algo innecesario? ¿Por qué no inviertes ese regalo de clarividencia? ¿Por qué no inviertes ese poder de Dios del universo que tú sientes que entra por tu cabeza y cubre todo tu cuerpo? ¿Por qué no lo inviertes para tu
progreso personal, Géminis. Porque esto es lo que me dicen aquí las cartas en el futuro. Tú tienes que ver si esto suena contigo o no. Tú toma lo que es tuyo. Recuerda que hay mucha información aquí. Te voy a dar signos. A ver, vamos a ver signos. Me sale un Aries, Virgo, Piscis o Acuario, me sale un Leo y tenemos aquí otra vez un Virgo. Yo creo que te lo había dicho, que sentía un Virgo. Siento un Capricornio y siento un Cáncer. Tú ve tomando lo que es tuyo. Lo que no es tuyo, déjalo a Dios al universo. Ahora te voy a dar iniciales, delante te he dado signos, vamos a ver. Es una lectura bonus. Las lecturas bonus recuerda que es especialmente para tu evolución. La letra G, lo tengo aquí 2 veces. La letra C, la letra Y, X, la letra A, la letra Z y la letra W o la letra M. Vamos a continuar. Vamos a ver ahora qué nos quieren decir los ángeles del amor. A ver. Vamos a ver, mi querido Géminis, qué nos dicen los ángeles del amor para vosotros con mucha fe. Dice, codependencia. La dependencia afecta su vida amorosa, cariño. Siento que hay un grupo de ustedes que le cuesta cerrar página. Siento que a lo mejor de repente tú... ¿Sabes qué siento yo, Géminis, con esta carta de codependencia? A lo mejor de repente te has topado con un personaje, sea hombre o mujer, que te ha machacado tanto, te ha dicho de repente o te ha repetido tantas veces que tú no vales nada o que tú no valías nada, que esto en algún punto de tu vida te afectó mucho. Esto de repente en algún momento tú te lo creíste, en algún momento te sentiste inferior a los demás. Yo creo que esa energía, por eso te digo, tú tienes que pensar bien si vale la pena seguir invirtiendo energía en una situación que no vale la pena, en una persona que a lo mejor en su momento te decía, eres inútil, no vales nada, nadie se va a fijar en ti, eres poca cosa, la otra o el otro es mejor que tú, siempre comparándote. Tú tienes que empezar a ver si vale la pena pensar en esa persona que te hizo daño. Porque creo que hay un grupo de ustedes que a lo mejor está lo que es en un bucle. Estás siempre recordando ese episodio de tu vida. Cariño, recuerda que en este mundo vamos a tener cosas buenas, cosas malas. Lo importante es tomarlo como un aprendizaje. Porque hay un grupo de ustedes que aún no desconecta, que aún todavía no olvida a alguien. Por eso recuerda lo que te he dicho. Tú vas a sentir la presencia de Dios, del universo, pero es muy importante que aproveches esa oportunidad. Vamos a ver qué más me dicen las cartas. El tarot arcano. A ver, mi querido Géminis, el tarot arcano, vamos a ver. La carta del 2 de espadas. Tenemos la carta de la torre. Hay un grupo de ustedes que te vienen cambios y está reflejado en base a decisiones y también lo que es a trámites legales. Mira, o tú de repente estás en un proceso de divorcio, porque me voy a fijar lo que es en el tema de la liberación, o simplemente vas a firmar un contrato, un documento, la cual implica de repente un cambio inclusive de trabajo, de casa, de domicilio, de país, pero viene un cambio. Vamos a ver. Vas a estar en celebración en esta semana, Géminis. Puede ser que estás de cumpleaños esta misma fecha o vas a estar de cumpleaños. Yo sé que estás en tu mes. Siento que a lo mejor me dice Richard, voy a tener o has tenido una reunión o puede ser que tú vas a tomar una decisión para la felicidad de tu entorno. Porque mira, cierras con la carta del 4 de bastos y la carta del paje de bastos. Creo que a lo mejor de repente, Géminis, vas a estar celebrando el triunfo o el logro. Puede ser de personas cercanas e incluido hijos. O a lo mejor de repente te hace feliz que yo esté entregando esta lectura también. Puede ser el caso, ¿vale? Mi querido Géminis, justo te estoy diciendo esto. Sé que a lo mejor lo que te voy a decir va a sonar algo guarro. Estoy sintiendo olor a excremento, Géminis. A excremento, ¿vale?
No sé si tú de repente sientes ese olor últimamente por tu casa, por tu entorno. El excremento, si yo lo reflejo lo que es en los sueños, o has tenido un sueño de repente de agua sucia. Si has tenido un sueño de agua sucia, tienes que cuidar tu salud, ¿vale, cariño? Si sientes un olor a excremento, te vuelvo a recargar, tienes que empezar a chahumar tu casa, porque no vaya a ser que te hayan echado algún tipo de cochinada. Y cochinada refiero a lo que es a daño, brujería, trabajo, o hay una persona que a lo mejor quiere hacerte algún tipo de daño, ¿vale? Porque siento ese aroma. Tú sabes que yo tengo que protegerte. Si tú me dices, Richard, no, al contrario, yo he soñado excremento, he soñado excremento, heces, ¿vale? Lo que nosotros votamos luego de una temporada. Si tú has soñado excremento, eso es bueno. Si lo has soñado, excremento. Si sientes el olor, no. Si tú has soñado excremento, es bueno. ¿Por qué te digo? Porque te viene dinero. Te viene dinero. O te viene una nueva oportunidad. Te viene trabajo. Coméntame si has soñado excremento. Si tú has soñado excremento, es bueno, ¿vale? Si es tu propio excremento, mejor. Es bueno. Es dinero. Es abundancia. Si tú sientes olor de excremento en tu casa, hay daño. Hay algún tipo de daño. Y yo creo que a lo mejor de repente puede ser porque esa persona que no quiere soltarte, o hay una persona que a lo mejor no quiere verte feliz y está viendo que tú te ríes, que tú sonríes, que tú estás cambiando, esa persona le fastidia, casi digo una palabrota, le incomoda verte feliz. Entonces tienes que cuidar esto. Viene un cambio para vosotros o tu entorno va a ser un cambio, pero también esto implica lo que es celebración. Vamos a ver, ¿ves? Te viene abundancia. Creo que muchos de vosotros van a empezar un nuevo proyecto, un nuevo trabajo, o se van a reinventar, o van a firmar algo. O de repente hay una persona que te va a dar una oportunidad, o tú dices, Richard, siento que hay una persona que me promete, que me va a ayudar. Puede ser el caso. Vamos a ver qué más me dicen las cartas. Voy a cambiar de mazo. Quiero que preguntes algo, ¿vale, Géminis? Pregunta algo. 3 grupos y vas a elegir uno de ellos. Ahora, opción 1, opción 2 y opción 3. 7 segundos. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la templanza en su sí, la parte espiritual. Para aquellos que han elegido la opción 2, la carta del colgado es un no, hace falta tiempo o hace falta claridad. Para aquellos que han elegido la opción 3, la carta de la emperatriz es un sí. Puede ser de repente relaciones, pueden ser también relaciones ocultas, amantes, etcétera, etcétera. Voy a sacar una carta guía con el tarot de la New y ahora voy a sacar características. Vamos a ver. Esta. A ver qué me quieren decir. Me sale la carta del 2 de pentáculos. Cariño, yo creo que tú vas a tener una ilusión. O hay un grupo de ustedes que siente una ilusión. Puede ser que vas a estar en celebración. Por eso te decía de un principio. Porque mira, como que a lo mejor de repente vas a decir, Richard, al fin se está cumpliendo los sueños imposibles. O se van a cumplir sueños imposibles en tu vida. Recuerda que Dios te está diciendo, tiene la facultad de atraer lo que tú quieres. Yo creo, Géminis, que hay una persona que está muy ilusionado de vosotros, o tú tienes ilusión a alguien. Entonces, deja a un lado las defensivas, deja a un lado de poner obstáculos, o simplemente, cariño, vive a plenitud tu momento, vive a plenitud lo que es tu vida, porque nos están diciendo, Géminis tiene que estar disfrutando de su momento, Géminis tiene que estar viviendo lo que es a plenitud. Vamos a ver ahora las características. Es una lectura bonus. Es muy importante las lecturas bonus. Vamos a ver las características para vosotros con mucha fe. A ver. Muchos de vosotros están lidiando con una persona que puede ser mayor de 40 años. Veo que esta persona es delgado o delgada. Tú ve tomando lo que es tuyo. Tiene cabello negro, largo. Tiene una sonrisa muy agradable. Posiblemente esta persona tiene algún tipo de cargo importante o de repente trabaja en un edificio muy alto o algo relacionado con la construcción o con el diseño también. Tenemos aquí la carta de la estrella. Muchos de ustedes están lidiando con un acuario. Veo que a lo mejor de repente me dice Richard, es la persona de mi sueño.
Creo que a lo mejor de repente me dices, últimamente estoy teniendo conexión con un grupo de personas, como que vienes soñando repetitivamente a alguien. O a lo mejor de repente tú te has dado cuenta que esta persona no es una relación cualquiera, es alguien especial. Para un grupo de ustedes la persona de tu interés es de piel blanca. Los hombres que te había dicho, mayores de 40 años, o son trigueños o están muy bronceados, ¿vale? O son trigueños o están muy bronceados. Mujeres, cabello castaño o cabello rubio. Tiene la nariz un poco perfilada. Te llama la atención su oreja porque es muy pequeña. Puede ser hombre. Tuve tomando los mensajes porque a lo mejor me dice Richard, la persona de mi interés es blanco, pero tiene la oreja pequeña. Cabello ondeado. Veo que es una persona que le gusta vestirse muy bien. Veo que es una persona también que es muy espiritual. Puede ser que esta persona tiene una conexión. Y al hablar de conexión me hablan de familia. Quizá de repente tú estás en una relación oculta. La carta del diablo. Muchos de vosotros puede ser que están lidiando con una persona que es menor de 30 años. Tiene los labios gruesos. Tiene los ojos claros. Yo diría inclusive azules o muy verdes. Esta persona tiene algún tipo de tatuaje, tanto lo que es en el pecho como en el brazo. Cabello largo, negro, o algunos de ellos tienen algún tipo de mechita. Puede ser que a lo mejor me dice Richard, siento que él o ella, porque puede ser hombre, tuve tomando las características, a lo mejor es una mujer de ojos azules, ojos verdes. Él o ella me tiene a su control, me tiene a su merced, y esto a ti te atormenta un poco, o tú de repente estás como muy enganchado, enganchada a ellos por la parte sexual, y esto en algún momento te hace entrar en un estado de depresión, de angustia también. Vas a recibir o has recibido de repente un mensaje o una noticia que te ha vuelto un poco nervioso o nerviosa, o puede ser que a lo mejor en estos momentos lo que te preocupa es que una persona X lea un mensaje o vea una foto o se ha enterado de algo. En estos momentos te siento que estás como en la cuerda floja, en base a ese mensaje, en base a esa noticia, en base de repente a esa comunicación. A lo mejor de repente has tenido algún tipo de enfrentamiento o vas a tener algún tipo de enfrentamiento. Pero recuerda que eres una persona inteligente. No dejes pasar tus ideas o simplemente no te dejes atarantar por ellos o por ellas. No sé por qué siento, Géminis, que a lo mejor de repente va a haber una persona que te quiere hacer quedar mal o simplemente quiere demostrar que es mejor que tú, cuando nadie es mejor que tú, Géminis, ¿vale? Tú eres una persona única, eres una persona especial. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Bendiciones de corazón y apóyame. Hasta la vista. Ha sido una lectura bonus para que encuentres claridad, para que avances, para que seas feliz. Te me cuidas, Géminis.